Ustedes saben que hemos tenido todos en esta comunidad una especie de tragedia. No podemos negarlo. Lo que ha pasado con el jefe Freddy Ramírez de la policía de Miami-Dade nos ha impactado a todos. Cuando salió la noticia al principio, el domingo, lunes en la mañana, no se sabía muy claramente qué había pasado. Bueno, el resumen de la historia es esta. Una situación de violencia doméstica, una situación donde él y su señora tienen una pelea, una discusión, los botan del hotel donde estaban quedándose en Tampa. Supuestamente el oficial, el jefe de la policía estaba allí en una reunión de chiefs de la policía. Su señora estaba con él. Tuvieron una pelea, una discusión doméstica, que parece que la cosa se volvió tan ruidosa o diría tan... el volumen, vamos a decir, fue tan alto que en el hotel los tuvieron que sacar. Él se va del hotel con su señora y de repente hay un problema de un disparo. Con el tiempo se da a conocer más y más de que el disparo fue él mismo que se disparó, y eso, como ustedes saben, ha resultado en una herida bastante grave. Dicen que está estable en el hospital, pero en condición grave. Quisiera que entremos en el lado humano de esta noticia, y por eso he invitado en esta mañana a nuestra amiga, la doctora Cristina Balinotti, que nos va a ayudar, psicóloga clínica, en todo este tema. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, un gusto estar en tu programa. Siempre que comparte con nosotros aprendemos mucho. Yo quiero que me hable un poquito, doctora, del tema más allá del oficial Ramírez. La violencia doméstica. La violencia doméstica en el hogar, entre marido y mujer, entre padres e hijos. ¿Qué tan común es en esta sociedad donde hay tanta gente tan alterada por todo? Bueno, es muy común, es un problema humano, social, que inunda estas sociedades, debido no solamente al ritmo de vida que llevamos en los países hiperdesarrollados, ¿verdad? Hay que producir, hay que salir a trabajar, sino además por la falta de atención de la salud mental, que lo dejamos de lado, y suceden estas cosas. Pero además, la violencia doméstica es algo que nos viene desde lo más profundo de la historia. Digamos que es una estructura que por alguna razón no se ha podido erradicar, esto de la violencia en el hogar. Que en estas épocas, desde ya, como tú indicabas al comienzo, es mucho más intenso, ¿verdad? Se intensifica porque además la emergencia de las redes sociales, y hay estudios ahora que están empezando a indicar que va modificando el cerebro, y entonces nosotros nos estamos de alguna manera robotizando, dejando el nivel humano, y eso desde ya que provoca una disrupción, un problema, desde ya. ¿Por qué? Porque como seres humanos hemos nacido para comunicarnos directamente, ¿verdad? Y entonces todo esto es un conjunto de factores que llevan a que la violencia doméstica ocurra y se intensifique. Desde ya ocurrió en la pandemia también, en donde las personas se encontraron juntas y se dieron cuenta que era peor, porque claro, el trabajo, cuando salen, se ven a la noche, pelean una vez, a lo mejor una a la mañana, otra a la noche, pero después era una pelea constante, desde ya. Violencia doméstica, siempre cuando hablamos de ello, es un gran paraguas que incluye a lo que es la violencia de género, que puede ser del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Ahora vemos que también hay mujeres que lo ejecutan, pero desde ya es mucho más del hombre hacia la mujer. Exacto. En casos como estos vemos que la violencia, ya cuando es demasiado volcada hacia afuera, hacia el otro, y no se logra ningún resultado, hay una frustración y entonces la violencia se vuelve en contra de uno mismo.
y ahí puede venir una autolesión severa, Yes. que está también dentro de lo que es el paraguas de violencia doméstica, porque está provocado por la interacción agresiva de dos personas. Uno de Ahora, ellos... hábleme de otra cosa, doctora. Sí, La violencia doméstica y este intento al suicidio. O sea, durante ya varios años, yo no sé si usted se acuerda cuando empezó la pandemia, y esto lo hablamos sí, varias veces en la radio, y yo la escuché a usted en otros programas de colegas míos, como mi amigo Almora y otros. Usted sí, comentó varias veces esto. ¿Se acuerda que hubo como un aumento de suicidio entre los policías? Se estaba viendo sí, policías jóvenes atentando contra su vida. sí. ¿Tiene esto algo que ver con la línea de trabajo o es cuestión de la edad? ¿Qué es lo que...? Yo veo como un aumento bastante drástico en esto. No, tiene que ver con la línea de trabajo. En algunos casos, no podemos decir en muchos, porque no hay estadísticas fehacientes y las estadísticas son relativas siempre, la persona que está habituada a responder en su vida laboral con violencia, porque lo tiene que hacer, porque forma parte de su técnica y de su estrategia para detener personas, lamentablemente no establece el límite entre la vida laboral y lo individual y lo lleva a la casa. Y es una manera de reaccionar, porque está acostumbrado o acostumbrada. Entonces, es una forma de vida casi en algunas personas. Por eso hay que tener un gran entrenamiento psicológico de las personas que se encuentran en esta clase de servicios, para poder diferenciar dónde tengo que aplicar la violencia. Sí, En el trabajo, bueno, por supuesto, es requerido, porque violencia es todo tipo de acto, puede ser un acto relativamente pasivo, como detener a alguien, pero estoy ejerciendo una fuerza, ahí hay un tipo de violencia. Y hay que establecer la diferencia y no llevarlo a la casa. Cuando llegan a la casa, lógicamente, responden de la misma manera. Y esto lo vimos desde ya en la pandemia, un gran incremento de mujeres violencia doméstica, y de hecho eso dio origen a una asociación de mujeres de Canadá que inventaron, digamos, una especie de gesto de auxilio para poder dar a conocer que se encontraban en peligro. Porque el peligro se había... ¿Cómo lo hacen? Por supuesto, ¿Cómo era? bueno, hay que mirar a la cámara. Si es que la persona está con el agresor detrás Ajá. de ella y se encuentra esta persona agredida, hablando con un familiar, de cualquier cosa. Entonces, mientras habla de cualquier cosa, coloca la palma de la mano abierta frente a la cámara, el pulgar lo repliega sobre su palma y luego abraza ese pulgar con el resto de los dedos. Claro que es un acto que tiene que ser dentro del contexto rápido, ¿no? Como para poder dar a conocer. Ya el hecho de poner la palma frente a la cámara y flexionar el pulgar, eso ya es un índice de que algo está pasando. Y entonces la otra persona puede tomar acción y llamar a la policía. Exacto. Se han visto casos en que las mujeres lo han hecho, videos en donde el agresor caminaba por atrás, porque claro, en la violencia doméstica, dentro de lo que es violencia de género, el agresor siempre va a querer dominar. ¿Y qué mejor situación de control que un aislamiento, que una pandemia? Exacto. Y entonces ahí es donde surgen todos estos que lamentablemente tienen que surgir cuando es una época de tanto desarrollo tecnológico y tan poco desarrollo humano. Nos hemos quedado estancados y hemos solucionado todos los problemas de la ciencia, todos los problemas de la tecnología. Estamos pensando en poner estaciones en la Luna o comunidades en la Luna, pero no hemos atendido los problemas humanos básicos. Allí estamos todavía en la antigüedad, en muchos casos en la prehistoria. Sí, sí. Y ese es parte del problema que yo veo. O sea, mucho desarrollo, mucha tecnología por un lado, pero ¿dónde está el desarrollo humano? Y es lo que usted dice. ¿Dónde está realmente esa preocupación por ser mejores como seres humanos? O sea, yo llevo
décadas escuchando este tema de violencia doméstica, hablando con expertas como usted, expertos en estos campos, y yo no veo que haya una disminución de la violencia doméstica, No, todo no. lo contrario, es un aumento. Sí, sí, totalmente desde ya, porque no hay suficiente educación. Estamos hablando de educar sexualmente a niños pequeños y tenemos que empezar a educarlos de otra manera, educarlos a nivel humano. Porque mira, muy atrás en el tiempo nacimos como Homo sapiens, el hombre que sabe, Exacto. pero no nacimos humanos. Hay un proceso de humanización de la especie Homo sapiens. Y entonces hemos quedado en muchas cosas fundamentales en un estado primitivo, barbárico. Y tenemos que plantearnos estas cosas y reflexionar y analizar, cosa que, por supuesto, la época no requiere, porque además estamos en plena posmodernidad y lo que se requiere en esta época son soluciones rápidas, cosas rápidas, poco profundas, cosas y lo rápido no siempre funciona, lo rápido no es lo que funciona a largo plazo. Exacto, por eso tenemos que reflexionar y analizar, y me alegro que plantees desde este ángulo el caso que hoy nos ocupa, porque realmente es un ángulo del cual no se habla con suficiente profundidad. No. Y si se habla, no se generan estructuras sociales para poder, digamos, humanizarnos, ¿no? Enseñanzas, pedagogía humana, esto es lo que nos falta. Doctora, hacemos una pausa bien breve y porque quiero regresar con tu última palabra sobre este tema, especialmente la prevención del suicidio. Cuando alguien tiene un arma y hay una posibilidad, aunque él declaró y la señora declaró que ellos estaban fuera de peligro, la policía, fue cuando él estaba manejando hacia Miami, que parece que paró en un lugar e intentó hacer esto. Quiero que me hables un poco de qué puede hacer la familia para darse cuenta si hay alguien entre ellos que pueda estar en peligro de hacerse daño de esta manera. Ya volvemos. A todos nos ha impactado este caso de nuestro jefe de la policía de Miami-Dade, el oficial Freddy Ramírez. A todos nos ha impactado, no cabe duda. Por eso he invitado hoy a una gran experta, una persona que sé que siempre nos puede dar un buen consejo, que siempre nos puede ayudar a entender cómo vivir mejor, cómo tomar buenas decisiones, cómo hacer todo lo que necesitamos para vivir, como ella dice, más humanamente, que eso toma tiempo. La doctora Cristina Balinotti está conmigo. Doctora Balinotti, en estos últimos momentos, ¿qué puede hacer una persona para detectar si uno de sus seres queridos es capaz de hacer este tipo de cosas, de virarse una pistola a sí mismo o de tratar de intentar contra su vida de alguna forma? Bueno, la persona que llega a autoinfligirse un daño semejante es una persona que ya ha dado signos de que algo está pasando. Son individuos que, por ejemplo, ante peleas, dicen cosas como, bueno, ya después cuando no esté, me vas a extrañar o vas a arrepentirte de esto que me estás diciendo. Son individuos que tienen por momentos tendencias depresivas, hablan mucho de la muerte, están muy conectados, en este caso está conectado directamente a la muerte, ¿verdad? Para él el acto de tomar un arma y pegar un tiro lamentablemente formaba parte de lo que es su profesión. Entonces hablan también de regalar posesiones, de pronto no quiero más esta ropa, se la voy a dar a mi tío, a mi primo. Empiezan a deshacerse de cosas, de modo que esto es muy claro y lo podemos ver. En algunos casos hablan, bueno, al final yo me voy a suicidar porque acá esto no va a terminar sino, o ya no aguanto más. Por ejemplo, ya no aguanto más. Y bueno, son individuos que en este caso llegan al suicidio, o que dicen, cuando dicen me voy a suicidar hay que creerles, nunca pensar que perro que ladra no muerde, que no hay problema, no, hay que atender porque es un pedido de auxilio que el individuo está intentando expresar, de modo que tenemos que ser
muy conscientes, observar mucho. Claro que en estas sociedades se puede observar poco a los seres con los cuales convivimos. Vivimos a tal velocidad que no hay tiempo, pero si nosotros los observamos, vamos a conocer quiénes son, cómo se comportan, y por lo tanto vamos a detectar cuando hay un cambio en su personalidad. O también puede Gracias, ser doctora. que... Sí. Si usted decía, bueno, puede ser sí, que... puede ser también individuos que duermen demasiado de golpe, o están muy cansados, en una fatiga extrema, o comen demasiado o dejan de comer. Todos esos son índices de que algo malo está pasando, algo que no es normal. Entonces, ir, por supuesto, a la consulta con un profesional de la salud mental, o hablarlo en el hogar aparte. ¿No? Y el médico de uno lo puede referir a un psiquiatra, a una persona que le puede ayudar, a un consejero. Claro, no pensemos que la salud mental es algo que se puede poner debajo de la alfombra, que de eso no se habla, porque hay cosas en la sociedad que no se habla. Tenemos que hablar de la salud ese es el mental. pan nuestro de cada día, como usted sabe, doctora, en la comunidad latina no queremos hablar de estas cosas. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ti, un gusto.